un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista, amigos, y recuerden que esto es por todos los medios, pero no en cualquier emisora. Estamos en Radio Caracas Radio, la pionera, 90 años, pionera también en esto de la radio que se ve. Radio Caracas Radio le da la bienvenida a nuestro querido amigo que es de la familia, Diego Arria, está con nosotros. Un saludo, Diego, un gran abrazo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Gracias, mi querido Mingo. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Erika te saluda también, está conectada. Hoy vamos a tener una entrega especial contigo en el marco de que se cumplen mañana 20 años de el acto terrorista que se cometió. Pero aquí tenemos, el equipo de producción ha preparado un micro introductorio para luego darte la palabra y tus reflexiones y el balance de estos 20 años de este fatídico hecho. 11 de septiembre, año 2001. Una mañana cualquiera en la que seguramente usted realizaba sus actividades habituales sin tan siquiera imaginar que esa fecha dejaría una huella imborrable en nuestras mentes y en la historia. Ese día, terroristas miembros de la organización islámica Al-Qaeda secuestraron 4 aviones comerciales y lograron hacer impactar 3 de ellos en sus objetivos. El primer avión chocó con la torre norte del World Trade Center de Nueva York a las 8:45 de la mañana. El segundo embistió la torre sur a las 9:06 a.m. El impacto hizo que en cuestión de minutos desaparecieran las icónicas Torres Gemelas. Al tercer avión lo estrellaron contra el Pentágono y el cuarto terminó en un campo abierto cerca de Washington, D.C. Confusión, consternación, indignación, tristeza, dolor, miedo. Este ataque de Al-Qaeda acabó con la vida de casi 3.000 personas, causó más de 25.000 heridos y docenas de desaparecidos. Mañana se conmemoran 20 años de este atentado terrorista, una fecha que marcó el inicio de la lucha contra estas amenazas extremistas y que puso en nuestros radares a un país hasta entonces lejano, Afganistán, un país que en los últimos días ha vuelto a ser noticia. De esta manera estamos todos conectados con este especial de Por Todos los Medios. Le damos la palabra a nuestro amigo Diego Arria. Domingo, me parece que las palabras que tú utilizas ahí, consternación, indignación, frustración, miedo, encapsula muy bien los sentimientos de mucha gente. Yo, ese día, estaba en ese momento, era asesor del secretario general Kofi Annan, había venido a Caracas, pero tenía a mi esposa, 2 de mis hijas en Nueva York y la otra que estudiaba en la universidad en Washington. O sea, en las 2 ciudades atacadas. Te podrás imaginar la sensación que tuve cuando vi por televisión, pensando que una de mis hijas estaba todavía en Washington. Que por cierto, llamé al que era embajador colombiano en ese momento, Luis Alberto Moreno, en Washington, y le pedí que si podía mudar a mi hija que estaba en el dormitorio de la universidad a la embajada colombiana, lo cual se hizo. Uh-huh. Ese día muchos que nos escuchan dirán, bueno, eso pasó en los Estados Unidos. Ese fue un evento que no solo sacudió el mundo, fue un momento de gran solidaridad con gran parte del mundo, con la ciudad de Nueva York, pero al mismo tiempo un evento que, como tú lo has señalado, nos ha afectado desde ese momento a todo el mundo. El mundo no ha sido más nunca igual a partir de ese momento. Y para un país, el país más poderoso del mundo, pensar que 19 hombres pudieron coordinar 4 aviones para hacer tanto daño,
era algo que no estaba en la imaginación de nadie en ese momento. Y eso ha generado a partir de allí una psicosis, una crisis totalmente legítima de lo que realmente le puede acontecer a una sociedad cuando hay grupos terroristas que, como tú también lo señalas, así como hace 20 años empezó en Afganistán, hoy hemos regresado a ese mismo Afganistán dominado por la misma gente, los talibanes, que en ese momento gobernaban o tenían el control de Afganistán. Ahora, Diego, yendo a los orígenes contigo, ¿por qué, en tus análisis históricos, por qué ocurre el 11 de septiembre del 2001? ¿Dónde está el tuétano y la esencia de ese acto terrorista? ¿Es una venganza hacia Estados Unidos? ¿Es una venganza a este mundo, a esta parte del mundo? ¿Y por qué? Fíjate, en los últimos días han salido, yo he leído tantas cosas, tantos análisis, tantas investigaciones. Incluso hay un documental muy importante, creo yo, Netflix, donde está Sí. qué hacía el presidente de los Estados Unidos en ese momento, cómo se manejó Uh-huh. esta crisis, que es realmente apasionante. Osama, por cierto, yo estaba esa mañana en Caracas, como te dije, Sí. y de una u otra manera me encontró Venevisión y me preguntaron, me entrevistaron, ¿por qué había sucedido eso? ¿Quiénes eran los que estaban detrás? Uh-huh. Y yo dije, yo estaba en ese momento, era consejero de Kofi Annan, yo dije que lo más probable era una organización que se llamaba Al Qaeda. Y me preguntaba el periodista, ¿y eso qué es? Entonces le expliqué, una organización terrorista encabezada por Osama Bin Laden, pero el mundo todavía no lo conocía. Ahí surge Osama Bin Laden y ese hace de conocimiento para todo el mundo, amigo. ¿Y cómo evalúas tú, que es noticia hoy y en distintos círculos internacionales todavía tiene repercusión? Han pasado 20 años. ¿Cómo te parece a ti las estrategias que ha llevado adelante Estados Unidos para neutralizar la actividad terrorista de estos malnacidos? Bueno, fíjate, desde el punto de vista del control, los Estados Unidos han tenido éxito en su política de que no ha ocurrido un ataque de esa naturaleza. Uh-huh. Ese ataque murieron, como tú lo señalas al principio, más norteamericanos que cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, Uh-huh. porque fueron casi 3.000. Es el ataque más importante que se ha hecho en la historia de los Estados Unidos en suelo norteamericano. Eh, Desde ese momento, Mingo, han surgido en los Estados Unidos, estaba yo leyendo, más de 1.200 entidades que se ocupan del tema de prevención del terrorismo. O sea, se ha creado una monumental burocracia en el tema de inteligencia, contrainteligencia, antiterrorismo, como nunca ha visto ningún otro país del mundo. Eso es para la gente más común y corriente, lo sienten cuando van a los aeropuertos, que por primera vez tienen que esos sistemas de vigilancia, de control, de detectar de metales, etcétera. Y en los Estados Unidos solo ha ocurrido a un barco que se llama Carol Coles, que lo intentaron atacar. Del resto no ha sucedido ningún otro incidente importante en los Estados Unidos. O sea, la guerra para combatirlo, para los efectos de los Estados Unidos, ha sido exitosa. Lo que sí sigue persistiendo en la humanidad, y yo creo que no dejará de serlo, es la permanente preocupación. Bin Laden decía que esto iba a traer abajo al imperio norteamericano. Evidentemente no lo logró. Sí. Tampoco Bin Laden pensaba que la reacción de los americanos iba a ser tan fuerte como de hecho lo fue, acabando incluso con él, y solo queda uno de sus antiguos lugartenientes hoy en día vivo. Claro, pero me imagino que muchas personas te han preguntado esto y porque se ha manoseado en distintos foros. La pretensión de Estados Unidos del envío de las tropas hacia allá no era en ningún momento hacer un nuevo país, forjar una democracia con principios y libertad allá, era ponerle coto a las actividades terroristas. Es lo que entiendo, pues, ¿no? De lo que uno ha investigado y leído. Pues no sé, tu palabra es muy importante en este caso con relación a ese tema que bulle en la mente de mucha gente en el mundo entero. Pues, o sea, ha habido errores en la administración norteamericana allá en Afganistán.
Pues mira, ese es un punto ahorita muy controversial. Yo también tengo mi posición y te la voy a comentar. Pero, por ejemplo, el tema hace 20 años Ujú. se iniciara un contraataque, pues, a las fuerzas que estaban protegidas en Afganistán, como era Al-Qaeda, y que 20 años después veamos que se ha regresado a la misma situación, es algo realmente terrible. Claro. El problema fue, aquí hay una mezcla. Los Estados Unidos gastaron $1 trillón en la reconstrucción de Afganistán. Algunos decían que no estaban intentando generar un nuevo modelo político de manejo del país, pero sí lo estaban intentando, porque de hecho uno de los resultados positivos ha sido la reincorporación de las mujeres, por ejemplo, de Ujú. las niñas a las universidades, escuelas. Lo que sí hubo un error de pensar que podía manejarse y recrearse en Afganistán, que nunca lo ha tenido, una sociedad democrática a los jeffersonianos. Ujú. Eso no era posible y evidentemente ahí las fallas han sido terribles. El manejo de lo que ha sido la situación de Afganistán en una mezcla de gobernantes corruptos, amparados por los países, en este caso por los Estados Unidos, que eran los que lo financiaban, deja muchísimo que desear y esto va a ser un tema de grandes análisis, grandes críticas y de grandes censuras a varios gobiernos norteamericanos, desde Bush 43, que fue el que lo inició, hasta el señor Trump, que firma ese convenio, para mí absolutamente inconveniente, en Doha, de que ya le ponía una fecha de partida a las tropas norteamericanas, cuando ya en el fondo había muy pocas tropas norteamericanas Ujú. combatiendo. Ujú. De hecho, creo que no murió ningún soldado norteamericano en los últimos 2 años en Afganistán, hasta que sucedió lo que hemos visto en el aeropuerto de Kabul. El atentado, sí. En este caso, la presión que tenía cada gobernante norteamericano, sobre todo Obama, Trump, en este caso Biden también, ese retiro fue el más adecuado en el momento en que Biden toma esa determinación. Yo creo que aparentemente no. Fíjate que Biden decía que esta era la guerra más larga de los Estados Unidos. No es Ujú. verdad. Ujú. Los Estados Unidos tienen mucho más años en Corea del Sur instalados, tienen mucho más años sus tropas en Alemania instaladas después de la Segunda, o sea que han estado sin guerrear, pero las tropas norteamericanas han estado en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial y han estado en Corea de la misma época. Y hay tropas norteamericanas en un poco más de 100 países en el mundo, cosa que la gente no conoce en general. Decir que esta era la guerra más larga era absolutamente inconveniente y sobre todo al final Ujú. creo que no hay más de 2.500 o 3.000 soldados norteamericanos en funciones de inteligencia, se manejaba todo desde el punto de vista del aire, o sea, no había un riesgo para los soldados norteamericanos, pero sí era una manera de impedir y de ayudar a que la Fuerza Armada afgana lograra desarrollarse y pudiese incorporarse de una manera mucho más eficiente, lo cual no lo fue, a la defensa de su propio país. La gente quiere saber, y eso será para la próxima parte, entre otras muchas cosas, Erika también tiene represadas allí algunas inquietudes de nuestros amigos audio participantes, pero quieren conocer la palabra profesional diplomática de Diego Arria, si es factible, si es viable, que se repita el 11 de septiembre del 2001, porque hay mucho miedo en estas circunstancias, tengo entendido, en la sociedad norteamericana. ¿Está justificado ese miedo? Eso será en breve, porque tenemos un intervalo. Vamos a máster, en breve regresamos con Diego Arria. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Me gusta mucho hablarles de la bomba de terrazas del Club Hípico, porque allí usted va a encontrar un servicio integral. Desde que usted llega va a sentir el orden que hay allí para el despacho de la gasolina a la hora de pagar, y cuentan con una tienda de conveniencia donde usted va a adquirir lo que necesite, tanto para su carro como para usted, como para la familia, como para la mascota. Además, si usted necesita revisar los cauchos, si usted necesita revisar la batería, cuenta con el servicio Duncan. Y además, si usted se coloca en estos momentos, para eso es la tecnología, en su Instagram, que es
BP, B de Bolívar, P de papá, Terrazas, BP Terrazas, todos los días, arrancando la mañana, ellos colocan cuál va a ser el horario de la distribución de la gasolina, y esto me parece fabuloso porque usted se organiza y eso le permite a usted decidir, bueno, voy a ir a las 11 de la mañana a echar gasolina en la bomba del Club Hípico. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Y hablemos de ricuras. Ya saben por dónde vengo, ¿no? Pastelería del Corso. Cuando yo les digo todos los días que la Pastelería del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia, es que la Embajada de Italia, desde hace más de 20 años, los encargos de todo lo dulce y lo salado lo hace a la Pastelería del Corso. Entonces usted tiene allí una referencia, no es a cualquier pastelería. La Embajada Italiana en Caracas encarga todo, la sfogliatella, la mini cola de langosta, los mini canoli, los canoli siciliani, la zeppole, la casatina, todos los postres, todos los dulces de la embajada. Y usted puede hacer lo mismo, pues. Este fin de semana hay algún cumpleaños, esa torta que sea de la Pastelería del Corso. 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Fíjese una cosa, que estamos de aniversario. ¿Por qué, Mingo? ¿Cómo que están de aniversario? Claro, está cumpliendo un mes nuestra sede de Chacaíto. Porque usted sabe que nosotros nacimos en el CCCT. Estamos en el CCCT, eso fue en noviembre del año pasado. Vamos a cumplir un año ahora pronto. Farmacia CVS en el CCCT no tiene pérdida. Farmacia CVS y más. Estamos en el nivel C1 en el CCCT frente a Beco al lado del Banco Mercantil, con un servicio integral, con un servicio total, porque usted encuentra todo, absolutamente todo en un solo lugar y puede reservar un medicamento como yo lo hice para un medicamento de un familiar aquí en el WhatsApp 0412-209-0826. Pero la sede de Chacaíto está cumpliendo un mes. Visítelos. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Con nuestro amigo Diego Arria, amigos. Un programa especial, una entrega especial de Por Todos los Medios, a propósito que mañana es 11 de septiembre y se cumplen 20 años de los ataques terroristas. Erika quiere saludar al doctor Arria y tiene allí una lista de inquietudes. Vamos a ver cómo hacemos con el tiempo porque nos quedan unos 10 minutos de programa. Así Hola, es. Erika. Buenos días, doctor Arria, ¿cómo está? Bien, gracias. Fíjese, escuchándole sobre todo el inicio de su conversación, usted comentaba que cuando se produjo el ataque, un reportero le entrevistaron para la televisión y yo creo que ese fue el día en el que todo el mundo comenzó a entender de qué se trataba Al Qaeda, cuál era la amenaza que venía, que se escondía detrás de Al Qaeda, porque le preguntan si eso no fue el inicio de una cadena de atentados que vinieron después sucediendo en distintos años. Porque recordemos el atentado que hubo en Madrid también el 11 de marzo, si mal no recuerdo, en 2004. Después hubo un atentado en Londres, sí, el 7 de julio de 2005. Después vino el atentado en Niza y así sucesivamente, atentados que siempre han estado vinculados o atribuidos a Al Qaeda. Entonces, la pregunta básica es esa. ¿Ese no fue el inicio de una cadena de atentados a los que aún podemos estar corriendo el riesgo, ¿no? Es una gran pregunta, porque hay focos vulnerables, pues, ¿no? Fíjate, Eric y Mingo, yo casualmente estoy terminando un libro sobre el comportamiento de la comunidad internacional, queriendo decir con eso las potencias, las potencias relativas, a partir de la guerra en Yugoslavia. El inicio de las acciones terroristas en el mundo comienza por el abandono que Occidente hizo de los musulmanes en Bosnia, que los dejaron en manos de los serbios. Fue una aniquilación de 200.000 o 300.000 personas, violación de 20.000 mujeres, y mientras eso sucedía,
la comunidad internacional miró para el otro lado. Y yo digo que eso empezó a indignar a la comunidad más radical islámica en el mundo, y allí comienzan los actos de terrorismo. Es a partir del año 93, 94 y 95 cuando comienzan a producirse. O sea, el origen para mí parte del comportamiento, la indiferencia y la responsabilidad de Occidente en el manejo de la crisis musulmana en Bosnia. Ahora, lo que tú estás señalando ahora, fíjate, yo conversaba con uno de los jefes de investigaciones en este tema en la policía del estado de Nueva York, que es poderosísima en esta materia antiterrorismo. Y me dice, te sorprenderías la cantidad de actos pequeños que se tratan de suceder de terrorismo que nunca la gente llega a conocer porque las logran captar desde el inicio. O sea, esto es una acción que ha obligado a la sociedad norteamericana y a otras en el mundo a una acción permanente de vigilancia para, como decía Domingo, poder tener algo de menos miedo y más seguridad. Pero habría que tener una bola de cristal. Nadie puede haberse imaginado que 19 personas iban a agarrar 4 aviones en distintos lugares de los Estados Unidos y los iban a poder coordinar de tal manera que pudieran causar tanto daño. Parecía una película de ciencia ficción. Pues mira, fue una terrible realidad. Sí, hay una batería de informaciones recientes para los análisis de Diego Arria. Tomo de F, Estados Unidos destaca cooperación de talibanes en primer vuelo comercial desde Kabul. De igual manera, un trabajo de Infobae, voy a tratar de resumir, tras las manifestaciones en Afganistán, los talibanes prohibieron las protestas y la ONU puso en duda sus promesas. La ONU negocia con los talibanes, pide una serie de compromisos para enviar ayuda humanitaria y reclamó por los derechos de las mujeres. Y esta otra inquietud que preocupa sobremanera, porque resulta que hay países aliados a Afganistán. Fíjense cómo crece el apoyo de China a los talibanes, comida, vacunas anti-COVID y presión a los países vecinos, inclusive el régimen de Xi Jinping está impulsando una reunión de las naciones fronterizas y va a haber un envío inicial de productos USD. Estamos hablando de 31 millones. Por ejemplo, esto inicialmente, Diego. Y también a eso las protestas que aún continúan porque los talibanes que asumen de nuevo la presidencia en Afganistán, pues dicen que van a ser flexibles con algunas medidas contra las mujeres, pero vemos que pues ya han tomado algunas decisiones en cuanto a vestimenta, reingreso a universidades y una serie de beneficios que habían logrado durante esos 20 años que no estuvieron en el poder. Uh-huh. Pues fíjate que, Erika Pingo, la ubicación geográfica de Afganistán es un vecindario muy complicado, donde tú tienes también a Rusia, Irán, China, Pakistán, que es un estado también nuclear. O sea, la posibilidad de que las luchas de Afganistán puedan de alguna manera desestabilizar a Pakistán son enormes. Al mismo tiempo, esa amistad de los chinos nueva con los talibaneses lo hacen también pensando en su población musulmana que tienen en los Uyghurs. Entonces buscan de una manera protegerse. Algo parecido tienen los rusos y los mismos iraníes. O sea, es un vecindario de altísima peligrosidad ante el cual, en general, otros países del mundo han sido rápidamente, lo han reconocido rápidamente. Estoy viendo, por ejemplo, el caso de Noruega, uh-huh, donde les invadieron, ustedes lo han visto en la fotografía, invadieron la embajada y dijeron, no se preocupen, se la devolveremos en pocos días. Esto es un poco, yo diría, la imagen de lo que está sucediendo en general en todo Afganistán. De una situación que se fue desdibujando para el mundo en general por muchos años y que ahora ha explotado. Es un poco como el 11 de septiembre, Mingo, de que Afganistán está reventando y está nuevamente llenando de consternación al mundo, porque de ahí pueden surgir nuevamente otro movimiento. Ya no es lo mismo. Al-Qaeda ya no es la misma organización que era en esa época, ni tiene los mismos alcances, pero no deja de todas maneras de ser un peligro pensar que se pueda convertir en un sitio de refugio y un sitio de despegue de otros grupos que operan en otros lugares del mundo en el campo terrorista. Es realmente una situación que nuevamente se pone
ante el escenario público por la dimensión que ya tuvo en el pasado y por las consecuencias que puede tener para el futuro. ¿Qué tan abollado quedó Biden y su administración por esta actividad reciente del retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán? Pues fíjate, yo creo que ha quedado muy afectado. Incluso las encuestas así mismo lo dicen. Los norteamericanos apoyaban el retiro de las tropas, que por cierto, te vuelvo a repetirte, ya no eran sino 3.000. Y los Estados Unidos tienen algo así como 300.000 soldados en distintos lugares del mundo. Y es como si se le hubiera criticado a Nixon por retirar las tropas norteamericanas en Europa. Tal vez Europa no sería igual de lo que es hoy. Yo creo que fue un retiro demasiado prematuro, donde no estaban combatiendo los norteamericanos y donde evidentemente el derecho a retirarse, por supuesto, es absoluto, pero la ejecución fue fatal. Y realmente con consecuencias muy graves para la imagen norteamericana al tú demostrar que tú estás dispuesto a abandonar a tus amigos a los cuales estás comprometido buscando su apoyo y su colaboración y los dejas abandonados. Esto es un golpe muy fuerte a la imagen y a la política exterior norteamericana en muchos lugares del mundo. Yo me imagino, por ejemplo, lo que tienen que estar pensando la gente en Taiwán, de que no habría una protección para ellos en en el convenio en el cual los norteamericanos dicen que acudirían en auxilio de Taiwán en caso de un ataque chino. Si yo fuera taiwanés, pensaría que eso estaría dudando muchísimo de que eso vaya a hacerse una realidad y que el imperio, el país más poderoso, democrático, libre, etcétera, deje entendiéndose, abandone a sus amigos y sus colaboradores en otros lugares del mundo, es un pésimo mensaje para el resto de la humanidad. Y un analista internacional como tú, ¿qué nos cuentas? ¿Qué puedes compartir con nosotros? ¿Cuál es tu olfato de lo que pudiese venir ahora con esta administración que hay en Afganistán? Pues mira, veo curiosamente que hay intentos de volverla a redibujar. Incluso este nuevo comunicado de los Estados Unidos, felicitando a los talibaneses por dejar partir nuevos vuelos. Eso es, en el fondo, de poca significación. Han dejado salir a los norteamericanos extranjeros, no están dejando salir a los afganos. Entonces da la impresión de que están adoptando nuevas formas de convivencia más democráticas, más libres. Yo creo que es demasiado prematuro todavía para pronunciarse de una manera condenatoria sobre el comportamiento de Afganistán, pero a juzgar por lo que han hecho en el pasado y lo que siguen haciendo en el presente, en el caso del manejo de las protestas, yo sería muy poco optimista de que estas especulaciones de que el talibán va a comportarse de una manera democrática o libre, yo lo veo eso algo como absolutamente muy poco probable. Se nos agotó el tiempo, Diego, lamentablemente. ¿El libro va a estar listo para cuándo? Y a ver si lo bautizamos aquí en el programa, ¿vale? Pues mira, estoy ahorita, me queda como un capítulo. Ajá. Yo pienso terminar para mitad de octubre. Okay. Eso, tú sabes que las publicaciones de los libros internacionales toman tiempo, será para el año atrás. Okay. Un abrazo a los dos, Erika y Mingo. Muchas gracias. Un gran abrazo. Y esos días, Mingo, que los venezolanos vamos a pensar que nos hizo solidarios en un momento dado, lo de Nueva York, como en el fondo nos debiera ser solidario el tema de la pandemia en el mundo. Hay crisis que escapan a las posibilidades nacionales y la tragedia del 11 de septiembre, los actos terroristas, es una, como lo es hoy en día el tema de la pandemia y como lo es también el tema del cambio climático. El tema del cambio climático, que ya algunos están acuñando el término que es otra pandemia. Exactamente. Sí. Bueno, Diego, un abrazo a los dos. Un gran abrazo, vale. Y no me olvido del corso, no creas tú que me he olvidado. Nosotros tampoco. Un gran abrazo a Diego Arria. Bueno, mujer, excelente esta conversación con Diego Arria, ¿no te pareció? Sí, Erika ya no está allí. No tengo retorno. Bueno, nos toca despedir, amigos, el programa, así que como siempre les decimos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá de ustedes. Recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.